Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué pasó como resultado de la castración de Shref y Zed? ¿Y Zed se suicidó o fue derribado por otra persona? ¿Qué dirá Nisan cuando vea el momento en que Ized muere y se dé cuenta de que fue Shref el que lo hizo? ¿Cómo superará April este trauma? La muerte de Ized hará que Nisan se distancie de Shref. ¿Podrá Nisan descubrir qué tipo de persona es Shref? ¿Pasará algo entre Gurdal y la amiga de Nisan, Zeren? Todo esto y ahora en este vídeo. Si quieres que Shref le demuestre a Nisan que siempre está del lado del bien y que castiga al mal, y que siempre está a su lado y la protege, para que Nisan pueda refugiarse en los brazos de Shref en lugar de tenerle miedo y alejarse, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Castigó a Shref y Zed por su búsqueda de placer, su comportamiento pervertido y lo que le hizo a la joven. Después de darle medicamentos que lo hicieron dormir profundamente, lo castró. Cuando Ized se dio cuenta de esto, sufrió una crisis nerviosa. Sin embargo, creo que Ized no se suicidó por voluntad propia. Shref, con las instrucciones que dio a sus hombres, lo arrojó por la ventana y limpió el mundo de inmundicia. Mientras Nisan estaba charlando con Shref, se sorprendió al ver que Ized era arrojado por las escaleras. Sin embargo, la actitud tranquila de Shref lo sorprendió más. Luego, en una conversación con Shref, se dará cuenta de que esa idea en realidad pertenecía a Nisan. Y se dará cuenta de que Shref castigó a Ized exactamente como dijo. Nisan comenzará a tener conversaciones más cercanas e íntimas con Shref a medida que pasen los días. De hecho, en el momento en que Shref dijo que no quería que lo llamara Bey, comenzaron a tener conversaciones más íntimas. Estos dos no podrán dejar de verse a medida que pase el tiempo. Aunque Nisan lucha durante unos días debido al shock en el que se encuentra, se calmará cuando Shref le explique por qué hizo esto. Aunque piensa que matar a una persona está mal, también cree que esos pervertidos no deberían vivir. Por eso, tan pronto como supere el shock, comenzará a acercarse a Shref en lugar de poner distancia entre ella y él. Por un lado, Idem no podrá mantenerse alejada incluso si quisiera debido al chantaje que la está realizando el comisario. Si Shref se entera de la difícil situación en la que se encuentra Nisan con el comisario Idem, seguramente encontrará una solución. Pero a Nisan le llevará algún tiempo aprender esto debido a sus miedos. Esta vez, a Gurdal le gusta mucho Zeren y aunque su hermana Irmak le advierte, no podrá alejarse de ella y comenzará a correr tras ella. Aunque Zeren reacciona demasiado hacia Gurdal al principio, es posible que con el tiempo se vuelvan más cercanos. Al final del vídeo, hay un breve resumen de nuestra serie para ustedes, mis valiosos espectadores, por favor continúen mirando. Un ataque traicionero fue llevado a cabo contra Shref, quien se oponía a las tribus. Aunque Nisan logró proteger a la tribu Ashraf. Nisan, el objetivo de las balas, hace todo lo posible para mantener con vida a Shref. El tiroteo de Shref se convierte en un tema candente en la agenda de los niños del orfanato porque con este incidente, queda claro que está en gran peligro una vez más. El incidente de Nisan busca formas de escapar de los juegos de Idem. Sin embargo, Idem no tiene intención de abandonar Shref cada vez que conoce a Nisan, y no puede evitar sentirse abrumado por sentimientos desconocidos. Mientras Shref esperaba con curiosidad a Nisan, en quien confiaba, comenzó a recuperarse con un equipo. Muslim dice que no hará nada por este hombre llamado Ized, pero Gurdal no tiene intención de detenerse. Por otro lado, Nisan está tratando de llevar a Afra al extranjero. Deshazte de Idem, arregla todo, despídela, luego pregunta cómo está Shref, pregúntale si puede verme aunque sea por 5 minutos cuando deje a Afra. Perdóname hermana, Nisan dice olvídalo después de despedir a Afra. Él va a ver a Shref. Dal toma a los hombres que dispararon a Shref y los lleva ante Shref y los golpea. Mientras Shref lleva a los hombres a la piscina, le dice a Gurdal que tenga paciencia. Nisan llega a Shref. Shref consigue lo que quiere de los hombres que le dispararon. Los hombres pagan el precio de la traición con sus vidas. La criada de la casa le dice a Shref que ha llegado. Nisan, Gurdal, Muslim y Fikret se miran significativamente. Shref dice que esperemos un poco. Nisan le pregunta a Shref si encontró a los hombres. Shref dice que lo encontró. Abril les pregunta qué pasó. Shref dice no hagas preguntas si no te gustan las respuestas.
Nisan luego le pregunta a Riza, llama a Nisan, si no vienes, dice que arrestes a Afra, Nisan quedará indefenso nuevamente. Atif está muy preocupado por lo que hizo. Estás arrojando a todos al fuego tal como él dijo. ¿Sabes quién es esa chica? Idem dice que fue un sueño. Esta es la chica que había estado buscando durante años y por la que se suicidó. Esred dice que la conoce. Idem dice que es imposible porque me conoce por el lunar que tengo en el cuello. Ruya me hizo abortar hace 4 años. El sujeto llega a la mesa del orfanato, se ofrece dinero de sangre, Esred dice que no quiere su dinero, dice cerremos el tema, el nuevo jefe llama a Esred a la policía, cuando mira por la ventana ve venir a Esred, Idem se esconde. Esred le da a Nisan un chal como regalo, el chal estaba manchado de sangre, dice me salvaste la vida, el dueño de la casa viene y dice que está vendiendo la casa, no me meteré con él. Ahora el alquiler es tu problema. Esred afirmó que un contratista compró la casa y dijo que ayudaría con todo lo que fuera necesario. Al salir de la casa, Idem le dice a Nisan que Esred está impresionado por ti, por lo que hará que se enamore de ti y llega al hotel. Llama a Esred y le dice que ha llegado. Esred dice a C, le da una muy buena bienvenida, y añade que debería preparar sus habitaciones. Salieron a cenar con Gurdal. Mientras cena con Deria, Gurdal ve a alguien. Cuando Gurdal dirige a 2 personas al mismo tiempo, las ve a ambas en el mismo lugar. Las manipulaciones de Gonka Gurdal hacen que Gonka se sienta culpable. Definitivamente hay más en la cabeza de Ashraf que solo una investigación ordinaria, enojado con él. La policía dice que la mera posibilidad de que Ashraf se sienta atraído por alguien es suficiente para hacerlo enojar. Él no puede soportar verla. Ni siquiera mira a Abril. Se acerca a Abril. Con un fajo de billetes en la mano, le dice a su equipo que trabajaremos en el hotel. Esred llega a la comisaría. Zigdem lo saluda. Zigdem dice que su lugar está tras las rejas. Esred dice que preferiría morir antes que ir a la cárcel. Idem dice que eso tampoco es un problema. Serdar le dice a Amir Esred que quiere reunirse con él. Esred dice que te ves un poco nervioso, te golpearé más tarde. Su esposa dice que los niños fueron abandonados a su suerte. Serdar le preguntó al comisario Esred mientras salía de la habitación. ¿Qué quería? Él responde para encontrarnos. Cuando Esred llega al hotel, sale toda la suciedad. Mientras tanto, mientras Gurdal duerme con pastillas para dormir, comienza a coquetear con Zen Esred y le envía cosas. Vendrá un equipo de médicos y ya no podrán abusar de las niñas. Nisan canta sus propias canciones y se arroja por la ventana con el dolor de ser castrada. Esred es testigo de esta situación con Ruya. El sueño está lleno de miedo, traición, venganza y amor. El destino de Esred y Nisan se está volviendo cada vez más complicado. Entonces, ¿qué hará Esred cuando se descubra su secreto? Nisan implementará el mismo plan y los niños huérfanos podrán quedarse con Esred. ¿Es Nisan la Ruya de la que se enamoró Esred? Idem está tras el comisario Esred porque está enamorada de él. ¿Podrá Nisan mantener a Esred bajo control? ¿Podrá Nisan sacar de contrabando a Afra al exterior? Si Afra logra escapar al extranjero, ¿Nisan Idem le contará a Esred sobre el problema entre ella y el comisionado? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.